Hola a todo el mundo, bienvenidos a esta nueva retransmisión en la cual voy a realizar una consultoría y asesoría del experimento ayuno de alto rendimiento, fase final de la fase 3, principio de la fase 4. Ahora al otro lado, ahora giraré la cámara, al otro lado está Lo Mateos, experta en alimentación de alto rendimiento, biohacking, plant-based food y vida. Ahora, bueno, en realidad ella va a ser la que va a liderar toda esta consultoría y esta asesoría, donde a día de hoy llevo 26 días de ayuno de alto rendimiento y finaliza la fase activación metabólica para entrar a la fase 4, que creo que es, luego nos confirmará, pero creo que es regeneración mitocondrial. Así que ahora mismo giro la cámara y Lo y yo vamos a realizar como una sesión y una jornada de seguimiento de cómo han ido estos 26 días, cómo ha ido la fase 3, activación metabólica, y cómo ha ido, y cómo va, y qué va a pasar en la fase 4, además de ir revisando unos análisis. Yo básicamente voy a aprender, a escuchar y a preguntar, y ella a dar una masterclass. Así que vamos a ello. Espero que algo sirva y que si en algún momento tenéis cualquier duda o queréis ir más allá con vuestros planes de alimentación y necesitáis a alguien que os pueda ayudar, definitivamente Lo es la persona. Ella lleva todos los programas de Stand Up Program, todos los programas que lideró para empresas. Ella se encarga de toda la parte de alimentación, con el programa de método online Ultraproductividad, el Mastermind de Ultraproductividad a nivel alto rendimiento, ha dado talleres imparables. Así que os dejo con Lo. Bueno, y yo voy a estar ahí. Lo. Hola. Hola. Hola, Guerra. Vale, he hecho la presentación en el live que estamos grabando, pero ahora también hago la presentación porque esto lo subiremos a YouTube. Habéis visto la presentación que es en el IG Live, es la misma para YouTube, así que esto es una consultoría en abierto, una asesoría de seguimiento del experimento alto rendimiento, ayuno de alto rendimiento, que consiste en principio eran 30 días, pero luego decidimos expandirlo a 40 días. 40 días de un ayuno de alto rendimiento en el cual, para no contaros desde el día 1 todo lo que ha pasado, tanto si vais a isragarcia.es, si lo estáis viendo en el IG Live, en isragarcia.es o en IGTV tendréis los vídeos, en IGTV están los vídeos de las 3 sesiones que hemos hecho, y para los que estáis en YouTube, abajo en la descripción del vídeo están los enlaces a las 3 sesiones de seguimiento que hemos hecho con la fase 1, 2 y 3. Esta fase 3 acaba hoy, día 26, y empezamos fase 4. Entonces, Lou, ¿por dónde empezamos? ¿Empezamos por la fase 3? Empezamos por la fase 3. ¿Nos das un breve resumen de lo que ha sido la fase 3? Bueno, en la fase 3 has estado haciendo... Bueno, entramos ya en la fase en la que dejábamos de tomar alimentos sólidos, solo había alimento líquido, ¿vale? Pasamos de hacer una comida principal sólida a una líquida. Bueno, a líquidas eran todas las que necesitaras, podía tomar líquidos, los líquidos recomendados, que eran agua, evidentemente, podía tomar caldo de huesos, que es un caldo muy remineralizante, que ayuda mucho a, bueno, prácticamente es un elixir. Y bueno, ahí va a ser lo recomendado porque quería que no tuviera ningún tipo de carencia de minerales, que tuviera suficiente colágeno, ¿sabes? Que no perdiera musculación, ¿sabes? Que estuviera activo y sobre todo pues que bueno, tuviera una información nutricional a base de un líquido con toda esa información, que pocos alimentos, o sea... Aquí estoy con el caldo, mira. Espero que lo calientes porque tú con lo... Sí, está calentito, está calentito. Ah, vale. Digo, eres capaz de ver, ahora está frío, que no pasa nada, ¿no? Pero que mola que esté calentito. Bueno, con estos días se agradece, que hoy no hace mucho calor. Pero bueno, la intención es que estuviera tomando solamente líquidos que sí que le aportaran esa densidad nutricional para que él no se debilitara, porque la intención es que se mantenga con energía, sobre todo mucha energía vital, mucha energía física y sobre todo mental, que es donde él tiene más desgaste. Pensar que el cerebro pues necesita, pues yo creo que la tercera parte del combustible o más del que ingerimos va al cerebro, o sea, necesita muchísima energía.
Pensar que está haciendo una alimentación muy baja en hidrato y en glucosa, porque lo que estamos intentando es hacer una flexibilidad metabólica y que su cuerpo empiece, en cuanto acabe este reto, estas fases, este protocolo, empezaremos con una alimentación mucho más cetogénica, más basada en grasas, para que siga generando la vía de energía a través de la grasa, ¿vale? Porque las cetonas, ya lo dijimos la otra vez, pues le encantan, o sea, al cerebro le encantan las cetonas y el cuerpo es mucho más óptimo cuando trabaja a través de la energía de la grasa. Entonces, Irra ha tenido una comida más sólida, más contundente, aparte de los caldos, podía beber líquido. Lo suyo es que hiciera un ayuno prolongado, un semiayuno. Entonces, Irra podía decidir cuándo él quería, si de noche o de día. Entonces, la comida empezaba a partir de las 12, tenía una ventana de 12 a 6, creo, ¿no? O 7. Ahora 7, porque como el sol está alto a esas horas, hasta las 7, porque hemos también tenido muy en cuenta los ciclos circadianos, ¿no? Los horarios en las que se pone el sol y tal, porque bueno, hay muchísimos órganos que están influenciados o trabajan también dependiendo de las horas del sol. La depuración del hígado, la depuración del riñón, la activación de las células de regeneración, todo eso tiene un horario también. Entonces, bueno, con Irra hemos tenido toda esa parte muy holística, muy integral en cuenta para hacer este seguimiento. Entonces, han sido líquidos, de 12 a 7 podía tomar un líquido un poco más contundente, con algo de energía vital y sobre todo energía viva a través de algunas hojas verdes, o sea, solamente hemos permitido hojas verdes. Y el líquido podía ser un agua de coco, porque es interesante, él no ha dejado de hacer deporte aún, sigue haciendo sus 3 días de deporte, ¿no, Irra? 4. 4. Entonces era muy importante, los electrolitos, hemos incluido a través del agua de coco en este caso, hemos incluido el agua con sal, el agua de mar, que también está tomando chupito para que también esté, aparte de que él está tomando chilayac, que le aporta muchísimos minerales. Entonces, en eso íbamos súper cubiertos, que es lo que más miedo me da a mí en un ayuno tan prolongado. ¿Puedes describir brevemente qué es el Shilajit? Bueno, pues al final es un carbón, ¿vale? Es un carbón del Himalaya en el que le llaman carbón porque se hace negro, porque yo creo que el Shilajit Es una resina. ¿Cómo? Una resina. Una resina, sí, pero que se queda negro como un carboncete. Sí. Pero claro, que lo que hace es que se queda debajo de tierra durante mucho tiempo. O sea, entonces lo que hace es acumular muchas sustancias, todos los sustratos de la tierra, encima en esa zona tan virgen y tan privilegiada que realmente todavía la tierra está viva. Entonces lo que hace es absorber toda esa información, digamos, y es lo que Irra está consumiendo ahora, lo toma como un suplemento y lo está tomando, yo creo que por las mañanas. Sí, de hecho parece alquitrán. En realidad, sí. Entonces, Lou, por hacer un repaso, a ver si hemos ido bien. Yo me levantaba por la mañana, a ver si me escuchas ahora mejor, a que ahora se escucha con más claridad. Sí. Vale, yo me levantaba por la mañana, por la mañana me he levantado, he tomado el agua tibia, he hecho la limpieza lingual, he hecho el oil pulling, que era aceite de coco y enjuagarte con aceite de coco en la boca, después de hacer la limpieza bucal, lingual, perdón, luego limpieza en seco. De la limpieza en seco hay veces que me ducho enseguida, por ejemplo hoy, que estoy aprovechando para ir a la playa, he hecho limpieza en seco y me he ido a la playa y luego ya me he duchado, pero lo he hecho, ¿vale? ¿Te has bañado? Sí. Sí, los últimos 3-4 días me estoy bañando. Entonces, luego he tomado el Shilajit con el multivitamínico, con el magnesio bisglicinato y la ilisina. Y luego, lo siguiente ya era, he tomado, a ver si estaba correcto, he tomado ¿qué era luego lo que he tomado? Luego he tomado la proteína vegana, ¿vale? En un batido. En un batido, exacto. Y luego ya he tomado el zumo verde. Bueno, no, perdón, antes de la proteína vegana, las 2-3 cucharadas del macerado de aceite de oliva, coco y aguacate y los ajos negros. Y luego de eso ya sí que he tomado la proteína y luego he tomado el batido verde. Luego he tomado un vaso de kombucha, eso es lo que más o menos estoy haciendo.
y ahora el caldo de huesos. Luego por la tarde sigo tomando agua, a lo mejor tomo un agua con gas que me dijiste o un kombucha y luego por la noche otro caldo. ¿Bien? Bien. Bien, el caldo yo te recomiendo, bueno, ahora ya la siguiente fase te lo voy a cambiar y te voy a poner mañana y noche para que sea lo primero que tomes antes de tomar el proteico o tomar Vale. ¿vale? Pero no pasa nada, está bien, porque lo bueno es que además de forma intuitiva tú te has ido gestionando y para mí eso es muy importante y está bien porque tú has ido comiendo conforme tu cuerpo ha ido generando esa necesidad. ¿Vale? Entonces, si tú te has tomado el proteico porque lo necesitabas esa hora, es genial, porque yo te puedo pautar lo que yo quiera, pero es tu cuerpo, es tus necesidades, entonces está genial. Sabes que al final también escuches la necesidad del cuerpo, los mensajes y tú actúes en consecuencia, entonces eso es genial. ¿Vale? El orden, pues en este caso no altera, porque además lo que es importante es que a partir de las 7 de la tarde bajas. Es donde a mí me interesa que tú dejes de comer a partir de que baje el sol, porque yo lo que quiero es que el cuerpo se siga regenerando. Solo el caldo por la noche. Perfecto. Pensar que el caldo no va a romper el ayuno y incluso te va a saciar, ¿vale? Porque es un caldo en el que lleva una cocción de casi 72 horas en los que se ha extraído prácticamente toda la información de ese hueso, de ese tuétano, y se va a generar también una densidad. Es como, no sé si cómo te ha llegado a ti, porque todos comprado y viene como cuajado. Ha llegado uno en liofilizado. Y el otro el que tú dices, exacto. Es como una gelatina. Entonces, claro, eso ya os digo que es un elixir, es una fuente... Yo hago la gelatina para comer y el otro que está como deshidratado para cenar. Claro, eso es muy cómodo. El liofilizado y eso, pues gente que no pueda o no tenga tiempo de hacer el caldo, porque es lo más fácil y lo más barato del mundo, pero por comodidad eso es tan genial. Vale. Entonces, bueno, pues eso ha sido el protocolo de esta fase. Y mira, peso, que ya no nos importa, pero es significante. Hoy, a día de hoy, peso 62,3. O sea, y iba bajando, es decir, baja, pero se estabiliza todo el rato. Y la verdad, perdón, llegué a 62,2 y ahora estoy en 63,5. Es decir, en estos 2 últimos días ha subido. ¿Te has pesado diferentes horas, Sierra? No, todavía no. Lo he hecho solo por la mañana. Vale. Es verdad que me dijiste por la... Claro, en la mañana llevamos un ayuno de 18 horas prácticamente, o 20. Entonces, claro, el cuerpo ni siquiera tiene agua, o si tienes muy poca. Entonces, de momento el peso no es el mismo recién levantado que después de hacer algún tipo de ingesta, aunque sea bebible, en este caso líquida. Pero bueno, lo bueno es que tú no pretendías ni querías perder peso ni perder masa muscular y de momento lo estamos manteniendo. Después de ¿cuántos días? ¿20 qué? 26 ya. 26. Sí. Bueno, pues entonces ahora yo a nivel energético me siento bien. El otro día, ¿qué fue? Solo he tenido dos, que fue el día este que te dije, que fue creo que el día 12, porque forcé la máquina con el Qigong este estilo Shaolin con impactos rápidos, cuando todavía estaba adecuándome al ayuno. Y el otro día creo que fue ayer o antes de ayer. Creo que fue ayer. Ayer como que antes de comer me fui a dormir una media hora de siesta que no he dormido en los 26 días, no había dormido una siesta, he dormido una siesta de media hora y me levanté un poco desorientado, tío. Y me salí fuera a meditar y ya empecé a estabilizarme. Y luego con total normalidad, pero fue ahí como un pequeño lapso, pero nada, no noté como bajón de energía ni nada. La verdad es que me noto que la cabeza me va hacia, o sea, súper limpio. La cabeza, las emociones, espiritualmente, meditando, o sea, de hecho estoy haciendo cosas que no hacía. Yo llevaba años intentando encontrar el hueco para levantarme, irme a la playa y empezar el día desde la playa. O sea, hacer mi gran mañana, pero hacerla desde la playa. Y llevo ya 3 días haciéndolo, ¿sabes? Me levanto a 6:30, me voy, medito, hago tai chi, o sea, y empiezas el día. Si ya lo empiezo bien, ahora lo empiezo, o sea, mega bien, ¿no? Entonces, no podría decirte
después de, sabes que tengo un cuadro de mando donde estoy monitorizando aspectos como rendimiento, productividad, claridad mental, y es que todo está oscilando entre el 7 y el 9, 7 y 9. Ayer puse en fuerza y en resistencia 6, pero es que todo lo demás, el sentido del humor, altísimo. El estado anímico, alto. La parte espiritual, alta, que son valores que yo normalmente mido en todos mis experimentos y que siempre están altos, pero es que está todo muy alto todo el rato. O sea, que creo que es algo muy positivo, ¿no? En el avance del experimento, teniendo en cuenta que llevamos 26 días. Claro, que prácticamente empezamos ya con una alimentación muy restrictiva, la que solamente empezamos con licuados, de zanahoria nada más, y solamente una comida al día y eran vegetales. O sea, que lo que has hecho es durante 26 días alimentar a tu cuerpo de alimentos vivos y limpios, que lo que han generado es una energía, pero no han paralizado ni te han restado energía. O sea, a nivel física y mentalmente, y luego el cuerpo ha tenido esa capacidad de reproducir y de regenerar y de trabajar con mucha fluidez. Esa es la diferencia. Y tú ya de por sí comías bien, quiere decir que no es una persona que vienes de comer mal. Cuando lo hace una persona que tiene un cambio, o sea, que tiene una alimentación muy, muy sucia, muy densa, muy, muy de hidrato, muy de azucarada, bueno, lo notas 100 veces más que tú. Pero somos lo que comemos y bueno, y para muestra, irra. Aquí lo tenemos. Pregunta, ¿cuál era el objetivo de la fase de activación metabólica, esta que estamos dejando? Bueno, pues la fase en la que estamos, que ahora la vamos a activar un poco más, pero haciendo algunos cambios ya vamos a restringir aún mucho más la alimentación. La idea es cambiar, de lo que he dicho al principio, cambiar la vía, que tu cuerpo empiece a generar la energía a través del combustible acumulado y del que comemos, pero que sea limpio. Una combustión limpia, una combustión en la que no haya una oxidación, porque para generar energía, digamos, para hacer esa mutación, el cuerpo necesita una energía que además puede provocar un tipo de oxidación, ¿no? Y producir lo que son los radicales libres, que lo que hacen es que esas células envejezcan. Lo que vamos a hacer ahora es, te hemos limpiado, te hemos reseteado, te hemos activado, y ahora lo que quiero es que esas células que puedan quedar, o esos desechos metabólicos, que son todos los bichitos que dentro de nuestro cuerpo que van defecando evidentemente y van acumulando, pues lo que quiero es ahora limpiar toda esa parte. Entonces, lo que vamos a entrar es prácticamente, todavía la última semana será la de la locura, de la locura, en la que, no me sale. Sí, en la que haremos la autofagia, ¿no? La autofagia, la que harás autofagia, que directamente ahí ya es la dura. Bueno, es la dura, a ti, como vamos en un proceso de evolución, no va a ser tan dura, pero sí que lo es. Y ahora la que vamos es a desechar, digamos, y a desechar todo lo que pueda haber en nuestro cuerpo que no necesitamos, como todo ese tipo de células defectuosas, de células enfermas, ¿sabes? De todo el desecho metabólico que no queramos. Entonces, vamos a dejarte una ingesta, o sea, ya vamos a ir controlando para que sea más espaciado y las ventanas sean más amplias, o sea, se reduzcan. Entonces va a haber más tiempo en ayuno, aunque haya ingesta más densa como es ese proteico o ese batido verde, lo tenemos que poner unas horas específicas y tienen que ser vamos a intentar que se mantengan. Vale, vamos a hacer, bueno, antes de entrar a la fase 4, una cosa que has dicho, que es la oxidación, que por cierto, tengo ganas de que lleguen los resultados del test de ADN antes del experimento y luego ver qué pasa después, ¿no? Porque te acuerdas que en el primer test de ADN que me hice salía que tenía un estrés oxidativo muy, muy alto, que era un poco la parte peor, ¿no? Vamos a ver cómo cambió del 2018. No, a ver, lo dice sí. No, vamos a ver cómo cambió del 2018 a hoy, que lo hice en el 2018, y cómo cambia después del experimento, ¿no? Porque yo lo he hecho antes, el test de ADN lo he hecho antes del experimento, me enteraré los resultados y cuando acabe el experimento volveré a hacer el test de ADN. Es muy interesante eso, a ver qué pasa ahí. Y luego... Sí, además... ¿Perdón? No, dime, perdona. No tengo nada que decir. No, que lo del estrés oxidativo es muy curioso, ¿no? Porque además, pero ahí se refleja que realmente hay muchos aspectos que influyen, ¿sabes? El estrés en general, el emocional, el físico, lo que comemos, donde vivimos, que respiramos, influyen muchísimos factores que es importante. Entonces, bueno,
tú ahora ya, como esa parte emocional, tú ya la tenías muy controlada, pero ahora el alimento lo que ha hecho es activar y abrir mucho más esa parcela, ¿sabes? Que fluya mucho mejor, pues vamos a ver cómo va. Incluso, ya os digo que la comida, por ejemplo, para generar la energía, el hidrato de carbono o el azúcar necesita muchísimo más esfuerzo, digamos, el cuerpo, entonces es más prolongado y entonces es cuando se genera ese tipo de oxidación. Entonces al final no, es contraproducente casi. Entonces, bueno, con este tipo de alimentación y con la que va a venir después, porque después de esto, claro, tiene que hacer un proceso de adaptación, vas a ir como un rayo. Luego, sí, al final, ¿llegaste a ver la analítica? No las he visto todas, te las tengo que terminar de ver, pero bueno, en general no se veía ningún... No se te veía así... A ver, las voy a abrir aquí Sí, mientras. si no, si quieres lo podemos ver. Bueno, luego lo veo para la semana que viene si quieres las sacamos. Vale, sí, si quieres la revisamos para la próxima fase, ¿vale? Vale. Yo cuando acabe también... Vale, de todas formas, vale, Sí. quiero que sepáis que en todo el proceso, Irra, aparte de hacer una limpieza interna, está haciendo una limpieza externa de todo su cuerpo. Está haciendo un protocolo que ya lo ha contado y lo tenéis todo ahí en lo que él os está en sus posts y en todo lo que él está escribiendo y compartiendo. Entonces, la limpieza que está diciendo, la activación, la regeneración, la estamos haciendo por la parte interna biológica y también todo lo que es la piel, lo que es la parte bacteriana de la boca. Y ahora le voy a incluir en esta cuarta fase, ya le voy a incluir el Jalaneti. El Jalaneti es que vamos a limpiar ya todos los orificios, ya los únicos orificios del cuerpo que le quedaban ahí, ¿sabes? Para limpiar ya en el proceso ahora es a través de la nariz, ¿vale? Que va a introducir agua para hacer toda la limpieza nasal y entonces ya está, ya está limpísimo por todos lados y estamos activando todas esas vías además para que todo lo que entre y salga esté en perfectas condiciones. Bueno, pues entonces, parte final. Mañana empezamos la fase 4, regeneración mitocondrial, ¿cierto? Sí, lo que vamos a activar ya es a nivel mitocondria, o sea, lo que he dicho antes, vamos a intentar deshacernos de todas las células y activar la mitocondria, ¿no? Darle un más potencial, pero eso se hace directamente prolongando el ayuno, vamos a prolongar un poco más. Vale. Como tú me vas a enviar el plan, ¿podrías nombrar el plan brevemente para que yo ya tome nota, los que están viéndolo lo puedan ya conocer y ya pueda empezar a aplicarme a partir de mañana a primera hora? Porque vale, pues también... nada, vamos a intentar prolongar el ayuno hasta lo más tarde posible, pues entre las 12 a la 1, si pudiéramos solamente, vamos a ingerir agua y caldo, nada más, ¿vale? Ni kombuchas ni nada, solamente agua y caldo, ¿sabes? Que incluso puedes tomar el agua tibia, no sé si lo hemos comentado otras veces, pero se la recomiendo porque para los que estéis escuchando, beber agua fría corta incluso la digestión, entonces no es muy recomendable, pero en ayunas está bien que el impacto no sea tan fuerte con agua fría. Entonces, aunque haga calor, un agua tibia lo que va a hacer es reactivar el organismo, ¿vale? Entonces, incluso va a ayudar a que vayáis mejor al baño y haya una activación metabólica, sobre todo del hígado, pues más agradable. El agua tibia, vas a seguir con tu oil pulling, vas a seguir con tu limpieza lingual, vas a introducir el Jalaneti, vas a hacer toda tu rutina diaria de ejercicios y de todo lo que estás haciendo. Pregunta, ¿los multivitamínicos los tomo? Sí, ¿el Shilajit también? Los suplementos los dejamos porque... Por la mañana, primero el caldo y luego los suplementos, ¿no? Sí, mejor, porque así ya hacemos una protección estomacal también y no te caen con el estómago tan vacío de tanto ayuno. Vale, y yo creo ya que como he tomado 4 o 5 días proteínas, voy bien, ¿no? Las puedo dejar ya otra vez, ¿no? A mí no me importa que la única comida ingesta, porque esto es bebible además, la puedes hacer si quieres una con un proteico, si lo necesitaras Ahora para solo hay una aguantar. ingesta, que puede ser o bien zumo verde o los zumos que me enviaste, que los que estarán en el post sobre el que publicamos esta entrevista, que los he puesto ya ahí, o sea, solo hay una ingesta y es o el zumo o el batido proteico, ¿verdad? Sí.
ni kombuchas ni nada esta vez. Vale. Bueno, las kombuchas, vale, las podemos poner, las podemos seguir poniendo, ¿vale? Pero no abuses, o sea, puedes tomar un vaso, pero quiero que incluso si tengas o necesidad, agua con limón y sal o calditos, ¿vale? La kombucha puedes tomar un vaso, ¿vale? A media mañana, a media tarde, si tienes mucho calor y necesitas refrescar. No, Pero estoy bien. Entonces, ¿cuál es la hora de la ingesta del batido? desde las 12, vamos a poner desde las 12 o la 1, ¿vale? Hasta las 4:30, 5. Vale. Ahora sí que es verdad, Irra, que esos 4 días de deporte, que ya sé que has bajado de intensidad, ahora ya necesito que estés prácticamente en quietud. Vale. Pero Yoga, meditación. yo lo que estaba haciendo era yoga, lo que estaba haciendo era... O sea, lo que estaba haciendo era el HIIT ya no, HIIT fuera, ¿no? Perfecto, porque vengo de 3 días de descanso que se acaban hoy, mañana empezaba, entonces cambio, o sea, solo yoga, ¿no? El tai chi, puedo seguir con tai chi, puedo seguir con qigong. Qigong, tai Sí, chi y yoga, vale, pues ya está. y paseos por el mar, o sea, por la playa descalzos, porque eso, ¿sabes? Te va a enraizar el que estés. Vale. Y luego baños en el mar que te van a remineralizar y te van a activar y te van a limpiar, ¿sabes? Vale. Agua de mar, maravillosa. Entonces, Vale. camina descalzo y bañate lo que puedas en el mar. Vale, y entonces un caldo hecho. Y un caldo por la mañana y otro por la noche. Incluso si necesitaras 3 porque tienes sensación de hambre o de cansancio, caldo, métete caldo. Vale. ¿Vale? Vale. Pues, ¿qué más? ¿Algo más añadir? Y no, porque ya cada vez lo que vamos es reduciendo, ya cada vez, ¿sabes? Que nos quedan 2 semanas, ¿no? ¿Nos quedan 2 semanas? Sí, 14 días, justo, mira. Bueno, Nos no, quedan 7 y 14, 7. Bueno, sí. estos 7 y los últimos 7 solo vas a tomar agua, que era tu Vale. propósito. Vale. Si Los vemos, últimos lo 7. vamos viendo. Yo me mentalizo. Bueno, pero no es necesario para entrar, ¿sabes? Porque ya estás. Entonces, lo vamos a ver esta semana y que estés más cansado también es normal porque ahora estamos con muchos cambios de tiempo y todo eso influye mucho, ¿vale? Porque todo el mundo me llama preguntándome, diciéndome, está muy cansado, que se siente más agotado, que tiene mucho sueño, que pues eso después de la comida, o sea, estas horas que suelen tener. Entonces, quiero decir que está muy generalizado ese síntoma, ¿sabes? En Ahora realidad, mismo. en realidad me canso a partir de las 10 de la noche, que normalmente no me baja la energía, pero ahora ya sí lo noto. A partir de las 10 de la noche como uff. Porque ahí ya el cuerpo lo que pide, ¿sabes? Biológicamente y por el ciclo circadiano es irte ya a la cama, porque ya ha acabado la jornada laboral, ¿sabes? El cuerpo ahora entra en fase de reparación. Entonces, si tú interrumpes eso, pues... Total. Vale, pues a ver, bueno, ¿puedes explicar brevemente qué es la autofagia para la gente que no lo sepa? Bueno, pues un poco lo que hablábamos antes, es realmente lo que entramos es que el cuerpo, su autofagia quiere decir comerse a uno mismo. El cuerpo, que quiero que entendáis que para llegar a comerse, porque hay mucha gente que tiene miedo, de que pierda mucha masa muscular, que se coma su propio cuerpo, que empiezas, vale, para eso ya es una inhibición, es cuando ya dejas de comer y llevas muchísimo tiempo sin comer y el cuerpo ya se autoabastece. A mí me pasó cuando hice el día de los 20 días de ayuno, a partir del día 10 fue una animalada, pero porque solo bebía agua. Claro, pero es que tenemos que tener mucho cuidado de no llegar, ¿sabes?, a tirar de los... Claro. Estoy igual que me noto mejor, bueno, mejor. ¿Cómo? Que me noto mejor, incluso que me noto mejor. Ah, por cierto, una cosa que te quería contar, que es bueno que lo cuente aquí. El otro día fui a mi maestro Shiatsu, que llevo como desde el 2013 yendo, y cuando él es muy energético y muy sensorial, y sensitivo, cuando me vio me dijo, tío, nunca te he visto con esta energía tan pura, tío. Y me dijo, es la primera vez que te toco la espalda y está todo tan blandito. Dice, tienes todos los órganos, o sea, sobre todo el estómago tal, nunca has estado tan bien. O sea, nunca has tenido esta energía. Claro, yo no lo veo, ¿sabes? Pero lo vi, porque él, o sea, llevo demasiado tiempo yendo a él y lo conozco. Y de hecho, a la hora de tratarme, me puedo tratar zonas que no me podía tratar antes.
Ajá. Claro, pues es lo que te digo, que todo, ¿sabes? Al final todo va fluyendo y todo se va hilando. Entonces, lo importante es que al final te estás regenerando, te estás activando, te has reseteado, o sea, estás como volviendo a tu esencia, ¿sabes? A tu mejor versión de ti. Entonces, estás volviendo a recuperar. Pero eso es lo que eres tú, lo que somos cada humano, ¿sabes? La máquina más perfecta del mundo, ¿sabes? Somos perfectos. Entonces, como metemos tanta toxicidad en el cuerpo, lo vamos ralentizando y vamos apagando. Y entonces, no sabéis la cantidad de carga tóxica que metemos cada día que nos va haciendo desaparecer. ¿Sabes? A todos los niveles, físico, emocional y espiritual. O sea, nos perdemos totalmente. Amén, amén. Mm. No, ¿algo que quieras añadir? No, yo creo que como ya hemos explicado muy bien los procesos anteriores y como cada vez se va restringiendo y hay menos cosas en las que detenerse, pues Vamos para adelante, ¿no? vamos para adelante esta semana a ver cómo vas. Sí, sí. Yo te Sí. iré informando y la semana que viene volveremos a conectar. Para quien entra o te ve por primera vez, ¿dónde pueden contactar contigo? La gente que esté Bueno, interesada en mucho más. pues de momento la web todavía estamos ahí a ver si la sacamos, pero bueno, en redes sociales, en Bailú Mateos, me encontráis o Mateos, Bailou Mateos, ¿no? Mateo, sí. Y bueno, por cierto, voy a hacer un poco de publi de mi curso del lunes. Claro, claro. Vale, bueno, para los que estéis interesados en hacer, vamos a sacar un ciclo, son 4 talleres, dura un mes, y es un ciclo básico de iniciación a una alimentación consciente, ¿vale? En la que vamos a dar todas las pautas, las bases para hacer un cambio de alimentación está basado en plantas y bueno, enseñaros a hacer toda esa transición de una forma y sobre todo cómo incorporar todo este tipo de alimentos vivos, de alimentos que suman, que aportan, ¿vale? Entonces, bueno, pues es muy interesante. ¿Cómo pueden acceder a ese curso? Bueno, pues en redes sociales, ya os digo que podéis entrar en Facebook o en Instagram y poner Bailú Mateo si está ahí, que está compartido. Empieza el lunes, además tiene un súper precio porque es un curso que presencialmente lo hemos cobrado 250 y lo hemos sacado a 100. Y los que vengan de parte de IRRA, de la escuela de IRRA, pues se les va a quedar 80, ¿vale? O Vale, sea, pues yo voy a dejar un enlace también aquí los que lo vean en Instagram lo tienen claro y en YouTube voy a dejar el enlace de tu curso abajo en la descripción, ¿vale? vale, gracias. No, a ti por todo lo que aportas y todo lo que nos aportas a tantos. Lou, gracias por aportarnos, gracias por tu seguimiento y asesoría y vamos a por otra semana más. Venga, Un beso campeón. fuerte. Un beso, amor. Gracias. A ti siempre. Adiós. Adiós.